Hola, con este vídeo vamos a acabar el tema del franquismo. Me voy a dedicar a explicaros, en primer lugar, lo que sería la última época de la dictadura de Franco y luego, posteriormente, un tema muy importante que tenéis que reflejar en la redacción del tema, que es el asunto de la oposición al franquismo durante todos los años del régimen de Franco. Bueno, en primer lugar, como os decía, vamos a hablar de lo que se denominan los años 70, o sea, la crisis final de la dictadura de Franco, que se le ha llamado también la agonía de la dictadura. Esto comprende aproximadamente 5 años, los años 70, o sea, desde 1970 hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. El vídeo anterior hablábamos, si recordáis, de los años 60, unos años de, sobre todo, desarrollo económico. Es lo que llamábamos los años del desarrollismo. Bueno, las características más importantes de esta última época, de los años 70, sería, por un lado, la conflictividad en la sociedad española. Como veremos luego, la oposición al régimen de Franco cada vez era mayor. En segundo lugar, la aparición y diríamos que radicalización de los atentados terroristas de la banda independentista ETA. ETA es una banda terrorista que nace en España en los años 60. ETA es el acrónimo de una expresión vasca que quiere decir Euskadi ta askatuna, es decir, Euskadi y libertad. Bueno, estos años 70 van a ser años de muchos atentados terroristas de esta banda ETA. Otra característica va a ser la impopularidad del régimen de Franco. En estos últimos años no tiene nada que ver con los años de la posguerra o incluso los años 50. Y luego, en cuarto lugar, la cuarta característica es que se produce a nivel mundial una gran crisis económica, es la llamada crisis del petróleo de 1973. Sobre todo fue motivada por la subida del precio del petróleo después de una guerra, la llamada guerra del Yom Kippur, que tiene lugar entre los judíos y los árabes. Es una guerra que ganan los judíos y los árabes, pues un poco como venganza del apoyo que habían tenido el Estado de Israel, los judíos de Estados Unidos y del mundo occidental. Los países árabes, que son los principales productores de petróleo, deciden bajar la oferta de petróleo y eso produce una subida exagerada del precio del petróleo a nivel mundial que va a provocar una crisis económica muy importante, porque el petróleo estaba muy caro. Bueno, en cuanto al gobierno franquista de estos años, se caracteriza porque Franco da un giro hacia gobiernos de tipo inmovilista, es decir, si en los años 60 ha habido una gran moderación en cuanto que se habían nombrado ministros, dijimos, de tipo tecnócrata, más que ministros que pertenecían a una ideología política como podía ser la Falange o como podía ser ideologías políticas de extrema derecha. En estos años 70, Franco da, digamos, marcha atrás y va a haber dos gobiernos encabezados, el primero por Carrero Blanco, que podemos decir que era el brazo derecho de Franco. Carrero Blanco es asesinado, es el asesinato más importante de la banda terrorista ETA, y después de la muerte de este Carrero Blanco, pues Franco nombrará pues, a otro jefe de gobierno también de carácter bastante inmovilista, es decir, que no quería que en España florecieran los derechos y las libertades de los ciudadanos, que se llamaba Carlos Arias Navarro, que será el presidente de gobierno que había en España cuando se produce la muerte de Franco. Bueno, también en estos años es muy importante la movilización popular, como os decía antes. Cada vez hay más conflictos en España, conflictos encabezados pues, por la clase obrera, los proletarios, en las fábricas, en las industrias. Son años donde se producen, sobre todo debido a la crisis económica, muchas huelgas, muchas protestas contra el régimen de Franco. También fueron protagonistas los estudiantes, los sindicatos de estudiantes clandestinos que había sobre todo en las universidades españolas. También hubo mucha oposición del movimiento vecinal, las llamadas asociaciones de barrio,
y sobre todo pues por las bandas asesinas, terroristas que había en España en aquellos años. Aparte de ETA, había otras dos también muy violentas, que eran el FRAP y el GRAPO. Eran bandas terroristas de ideología comunista anarquista que van a provocar varios atentados en estos años 70. Otra cosa importante de estos años 70 que tenéis que por lo menos citar es el conflicto del Sáhara. Es decir, el Sáhara va a ser el último territorio que va a perder España dentro del colonialismo del norte de África. Se le había ya concedido la independencia a Marruecos. Recordad que Marruecos era un protectorado que se habían dividido entre españoles y franceses. Se le concedió ya la independencia a todo el norte de Marruecos y solo quedaba una zona en el desierto del Sáhara que el rey de Marruecos, que se llamaba Hassan II, aprovechó para invadirlo en estos años 70, sobre todo en el mismo año que muere Franco, en el año 75, con la llamada Marcha Verde, y diríamos que España pierde este territorio del desierto del Sáhara en estos años. Esto fue en 1975. Bueno, y finalmente, evidentemente, el tema lo tenéis que terminar citando la muerte de Franco. Franco muere el 20 de noviembre de 1975, y aunque él consideraba que había dejado todo atado y bien atado, esa es la frase que decía en aquellos años, en el sentido de que a su muerte el régimen franquista continuaría en España, ya veremos en el último tema que vamos a desarrollar que al morir Franco pues hay una época de transición hacia la democracia que hará que España pase de una dictadura pues a un sistema democrático que es el que tenemos todavía en la actualidad. Bueno, esto sería lo más importante de estos años 70. El otro tema que os quería comentar es un tema importante que es la oposición al franquismo. Es decir, desde el mismo momento que acaba la guerra civil, en España va a haber una oposición a la dictadura franquista. Bueno, en los primeros años, lo que llamamos la posguerra, fue muy complicada esta oposición, claro, al régimen franquista, porque los perdedores de la guerra civil, es decir, el bando republicano, pues algunos pues huyeron de España. Es decir, se produce el exilio después de la guerra civil española. Ese exilio, en algunos casos, se convierten en refugiados que huyen de España, sobre todo hacia Francia. Hablábamos, cuando comentamos el tema de la guerra civil, que se calcula aproximadamente unos 500.000 los refugiados que huyen de España al final de la guerra. Y hay otros que tenían más posibilidades económicas, que deciden exiliarse, sobre todo pues, a países de América y especialmente a México, donde va a estar durante mucho tiempo el gobierno, que se llamaba así, Gobierno en el Exilio de la República, que lógicamente se oponía al régimen franquista. Evidentemente, los que se quedaron en España, pues ya dijimos que sufrieron la fuerte represión del régimen franquista. Este es un tema que ya comentamos cuando hablábamos de la posguerra, y por lo tanto la oposición al franquismo en estos primeros años pues era muy complicada. En los años 50 podemos decir que esta oposición al franquismo fue llevada sobre todo por parte de grupos comunistas, que por supuesto estaban prohibidos, tenían que oponerse al régimen franquista en la clandestinidad, y sobre todo el fenómeno que tenéis que citar por lo menos es el fenómeno de los maquis. Los maquis eran unas partidas de guerrilleros que estaban sobre todo en algunas zonas rurales de España y que operaron prácticamente hasta los años 50 del siglo pasado. Ya os comenté que este fenómeno de los maquis era perseguido sobre todo en las áreas rurales por la Guardia Civil y se convirtió, pues como digo, en una partida de guerrilleros que intentaban acabar con el régimen franquista y que sobre todo esperaban que los países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues acabaran con la dictadura de Franco. En estos años 50 también fue muy importante en los ámbitos universitarios, como he dicho antes, los sindicatos, los obreros, y el movimiento estudiantil se convirtió un poco en el símbolo de la oposición al franquismo.
Bueno, en los años 60 se produce una creciente movilización social y política que se va a manifestar sobre todo en tres frentes. Por un lado, el movimiento obrero, un sindicato de ideología comunista, que eran las llamadas comisiones obreras. Luego las huelgas y asambleas en las universidades españolas. Y luego, como os he dicho antes, también las asociaciones de vecinos, un movimiento urbano de oposición al régimen franquista. Bueno, esto tiene su punto culminante, diríamos, en el año 1962, cuando representantes de varios partidos políticos que estaban ilegalizados en España en este momento y que por lo tanto sus líderes estaban fuera de España, se reúnen en la llamada Reunión de Múnich, y es una oposición de tipo moderado, pero en Múnich deciden que van a luchar lógicamente por acabar con la dictadura de Franco. Esta es la llamada Reunión de Múnich, como digo, el año 1962. Y finalmente, en los años 70, como os decía antes, se van a intensificar las manifestaciones de oposición al régimen, sobre todo aprovechando pues, la decadencia física del dictador y el creciente aislamiento internacional. Son años en los que la represión del régimen franquista pues, va a incrementarse, con algunos fusilamientos mandados por el régimen de Franco, que tienen mucha oposición internacional. Van a ser muy activos en estos años, sobre todo, la labor del Partido Socialista Obrero Español, que en aquella época empezaba a ser dirigido por Felipe González, y sobre todo el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo. Por supuesto, es la época también del nacimiento de la canción protesta. La canción protesta eran unos cantautores que escribían canciones cuyas letras pedían la libertad y acabar con la falta de derechos y libertades que tenía el pueblo español. Cantautores que os sonarán, pues José Antonio Labordeta, pues aquí en Aragón, o Joan Manuel Serrat, que probablemente sea el más conocido. También la oposición en estos años 70 fue cada vez más fuerte dentro de la Iglesia Católica. Se habían acabado los años, diríamos, del nacionalcatolicismo, que hablábamos sobre todo en los años 50 y 60, y sobre todo dentro de los llamados curas obreros, que defendían pues, a las capas más pobres de la sociedad española, es donde las críticas contra el régimen franquista fueron más importantes. En este sentido, fue importante la labor del cardenal primado que había en aquella época en España, que era el llamado cardenal Tarancón. La reacción de Franco, pues ya digo que fue en estos años aumentar los estados de excepción, la represión y, bueno, a pesar de que había una falta de unidad dentro de esta oposición política, ya digo que la movilización y la oposición a Franco hizo que progresivamente esta dictadura y este régimen se fueran erosionando significativamente. En definitiva, todo acaba, como veremos, con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Bueno, con esto terminamos el tema del franquismo. Solamente nos queda por desarrollar el último tema del curso, que es el tema de la transición hacia la democracia. Y acabaremos con los gobiernos de Felipe González, los gobiernos socialistas, y esto lo desarrollaremos en el tema siguiente. Gracias, hasta la próxima.